Dios los bendiga, hermanos. Este es el tiempo de estudio bíblico del Centro Cristiano Ágape. Hoy seguimos con nuestro estudio del Evangelio en 10 palabras. Hoy nos toca la palabra unión. Vamos a ver qué implica el ser creyente en torno a esta expresión unión. En Primera de Corintios 1:30 dice, pero por él, refiriéndose al Señor, estáis vosotros en Cristo, el que ha sido hecho por Dios para nosotros, sabiduría y justificación y santificación y redención. El ser humano tiene una característica. Cuando algo lo fascina, sea bueno, sea malo, queremos estar con ese elemento o con ese ser que es para nosotros un regalo. Lo que nos dice 1 Corintios 1:30 es que Cristo, en su rol de Salvador, en lo que es la parte humana de él, es un regalo para la humanidad. Cuando yo le doy un regalo a un niño que le gusta mucho, ese niño se va a pelear por tenerlo, por estar con él, porque es algo maravilloso, es algo especial. Cuando los adultos les dan algo, un regalo que es verdaderamente maravilloso para ellos, eh, definitivamente dejan de hacer todo lo que están haciendo para estar con eso o para tenerlo, porque el ser humano es así, cuando establece una fijación sobre algo, cuando posa sus ojos sobre algo y no puede dejar de estar con él, no puede dejar de verlo. Pasa lo mismo en las relaciones de pareja. Cuando tú estás con alguien que amas, quieres estar con esa persona todo el tiempo. Un creyente debe entender a Cristo como un regalo maravilloso de Dios. Y si es un regalo de Dios, debemos entender que si lo atesoramos como algo especial, entonces estamos valorando profundamente a aquel que nos lo dio. Pero así también, cuando nosotros menospreciamos a Cristo, también menospreciamos a aquel que nos lo dio. Amén. Entonces, por ello la palabra dice, el que tiene el Hijo, tiene al Padre. Nadie verá al Padre sino a través del Hijo. Entonces, es necesario que entendamos lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Entonces, el primer elemento de la unión, todo empieza con entender el origen de las cosas. O sea, ¿de dónde viene nuestro Salvador? Humanamente, nuestro Salvador viene de Dios. Dice la palabra del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, que es fundamental para el proceso de conversión, comprendo que nadie necesita motivarme a mí. Generalmente, uno de los desafíos más grandes de los pastores y los líderes a lo largo de lo que ha sido mi experiencia en el servicio en diferentes ministerios es que hay una necesidad de estar motivando a la gente para que se congregue, para que sirva, para que forme parte de las cosas que Dios quiere. La insistencia y la motivación y estar invitando es importante, sí, pero el creyente debe tener claro que Cristo no es esa cosa tediosa que tiene que ir a una iglesia, que tiene que ir a un culto. Cristo es un regalo maravilloso. Entonces, dice la palabra del Señor que donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Entonces, si el creyente entiende esta parte, lo que comprende es donde yo quiero estar donde Cristo está. Entonces, y eso es fundamental. Si el creyente entendió eso y lo comprendió en su corazón, entonces ah, ya no necesita más motivación. Quiere estar con esa persona, quiere Amén. estar con ese ser
Porque dice, no me voy a perder una oportunidad de estar con el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque Él es mi regalo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en la iglesia? Todas las iglesias tienen su martes de oración, su jueves de estudio bíblico y sus domingos. Y esos tres elementos tienen una característica. Son gratis, ¿verdad? Nadie a usted le cobra por ir a orar el martes o conectarse el jueves o ir el domingo a la iglesia. Entonces, y la gente a veces no va a los templos. Pero viene un concierto de un cantante cristiano o viene una cruzada, no tengo nada en contra de ninguna de esas dos cosas, es un momento maravilloso, pero le cuesta a usted. Pero quieren ir allá porque dicen, no, es que voy a encontrarme con Dios en ese evento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? A veces vivimos de epifanías. Amén. Entonces, así como necesitamos algo, la necesidad de Dios tiene que ser algo constante y debo buscarla en todo momento, no en el concierto que es una vez al año, o no en, qué sé yo, en un retiro que solo es una vez al año, sino que tengo que vivirlo constantemente y no solo en los tiempos de reunión eclesial, sino en todo momento, todos los días. Todos los días comemos, todos los días respiramos, todos los días necesitamos al Señor Jesús en nuestras vidas. En medio de la locura del día, una de las cosas que a mí me pasa en este tiempo es que yo a veces veo de todo, veo videos de política, veo videos de una serie de cosas y a veces en el trabajo estoy un poco complicado con las cosas del día a día. Y una de las cosas que me he puesto como regla, cuando voy en el carro, no puedo ver nada, no puedo escuchar ningún video que no sea una alabanza. Entonces, esa es mi regla, o sea, necesito eso porque hay aspectos seculares que copan también mi vida. Entonces, ese es mi tiempo, esa media hora de ida, esos 45 minutos de ida, de vuelta. Generalmente, de regreso, vengo conectado con el seminario de martes a jueves, entonces ya vengo escuchando la clase. Entonces, uno tiene que proponerse llenar nuestros espacios del Señor y tiene que ser propositivo, porque si nosotros pensamos que esto va a ser natural, no. Yo tengo que desarrollar eh, no me gusta llamarlo disciplina, pero al menos sí esa conciencia de el Señor es una necesidad, porque el alma lo entiende, pero el cuerpo a veces lo olvida, las necesidades, los problemas. Entonces, Cristo es mi regalo del Señor y es algo que yo necesito atesorar. Amén. Dice el Señor en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esta parte es importante. Sin Cristo, el cristianismo no funciona. A veces hay que decir cosas que parecen evidentes, pero realmente no lo son para muchas personas. El Señor hace una analogía. El pámpano es la rama, la vid es el tallo. En un acto de vanidad, la rama puede pensar que es la que produce el fruto, ¿sí? Usando una alegoría o una figura de dicción, imaginen a la rama envaneciéndose a sí misma, decir, mira, yo tengo fruto. ¿Por qué? Porque el fruto está en la rama, ¿verdad? Pero si uno corta esa rama, va a dar frutos. Si uno quita la rama del árbol, esa rama va a seguir produciendo frutos. Definitivamente no. Es en el momento que la rama se da cuenta, aunque el fruto está en mí, no viene de mí. Yo necesito conectarme al tronco del árbol, Amén. a la vid, para que haya frutos. Los frutos no vienen de mí, los Amén. frutos vienen del Señor.
Ya. Cualquier cosa buena que podamos experimentar, y eso es algo que a veces eh, es difícil asimilar. Cuando yo digo, no es que Cristo sea lo mejor de mí. A veces como creyentes decimos, es que Cristo es la mejor parte de mí. ¿Cuál es mi visión en relación a este versículo? Cristo es lo único bueno que hay en mí. Amén. Porque sin Cristo es Ya. lo único que queda. Polvo. Yo, mi humanidad. Alguna vez escuchaba a una creyente que se quejaba amargamente porque se casó con un líder cristiano, era líder de la iglesia, era un creyente y ella en algún momento este varón la engañó, se divorció de ella, se casó con otra persona y la gran pregunta que tenía en su mente y en su corazón es, bueno, ¿qué pasó? Hice todo lo que se suponía que tenía que hacer. Amén. Me casé con alguien que servía en la iglesia. Entonces, pero ¿cuál es el asunto? Es el per se. ¿Qué significa per se? En sí mismo. Allá, me casé con un cristiano. Eso significa que felices para siempre. Ujú. Pero, ¿por qué? Porque estoy pensando que los valores, que las cosas que mostraba esa persona, le pertenecían a esa persona. Y no era así. Amén. Esa persona era el reflejo de lo que en ese momento, conectado a la vid, estaba mostrando. Cualquier fruto que pueda haber tenido no era de él. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Alguna vez yo estaba interesado en una chica y ella tenía muchos conflictos porque había tenido malas experiencias con sus parejas anteriormente y estaba negada totalmente a cualquier tipo de relación. Entonces, yo nunca tuve ninguna relación con ella, pero eh, alguna vez tocamos el tema. eh, Ella me decía, no, es que tú sí eres un hombre cristiano. Y yo lo que le decía es, lo bueno que puedas ver en mí no es mío, es Cristo. Si tú conocieras al Andrés como yo soy, ¿ok? Ni siquiera te acercarías, porque la bondad que puede haber en mí es de Él, es la transformación que Él hace en mí, Amén. ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque si tú piensas, a veces le pasa, alguna vez me decía mi pastor, los cristianos vienen, sirven estando solteros, luego se casan, y una vez que se casan, nunca vuelven a la iglesia, no regresan más. Es como que el matrimonio es la salida Ujú. de la iglesia. O sea, Ujú. se casan y dejan de servir, se casan y dejan de congregarse. ¿Por qué? Porque dos bits que estaban en la misma rama, vamos a hacer la analogía, se vieron una a la otra y las dos estaban llenas de frutos. La una tenía un racimo, la otra tenía otro racimo, se veían maravillosas, estaban cargadas de frutos. Entonces se conocieron las ramas en el árbol, se enamoraron esas ramas, se enamoraron de los frutos de cada una de ellas y de pronto ¿qué hicieron? Se desconectaron del árbol y se fueron a vivir con los frutos, entre comillas, que tenían. En algún momento, ¿qué es lo que pasó? Se dieron cuenta que las dos se secaron. ¿Por qué? Porque pusieron sus ojos en el fruto. Hay una expresión que dice que es necesario eh, que la persona con la que te vayas a casar tenga frutos. Es verdad, es importante que haya frutos en la persona con la que tú vas a servir o con la que vas a tener una relación o te vas a casar. Es cierto. Pero más importante incluso que los frutos es ver qué tan conectado está Navid. Y eso es algo fundamental. Es algo, entonces,
Cuando nosotros no comprendemos esto, la importancia de la unión, lo que vamos a hacer es agarrarnos a una rama o nosotros mismos ser la rama y dejar de hacer aquello que traía frutos a nuestra vida. Y, perdón. Amén. Entonces, hay personas que arrancaron bien, servían, formaban parte de la iglesia, pero en algún momento se olvidaron que la vid es lo único que importa, ¿sí? Porque si una rama se corta de la vid, a la vid no le va a pasar nada, va a seguir siendo vid. Pero si una rama se corta de la vid, se va a secar y no va a hacer nada, ¿ok? Y miren lo maravilloso que el Señor dice, para que lleve mucho fruto, ¿sí? Entonces, el Señor para nosotros es un regalo, pero también es un elemento indispensable. No es opcional. No es si sí, si no. No, no es opcional. El asunto con las ramas es que las ramas lo que necesita la vid para vivir. Cristo es una razón de vida. Es la razón de nuestro existir espiritual y también físico. Dicho de otra manera, sin Cristo me muero. O dicho de otra manera, sin Cristo estoy muerto. No es que voy a morir a futuro, ya estoy muerto, porque Él es el que nos vivifica. Entonces, y una de las preguntas que tendríamos que hacernos, bueno, ¿para qué nos vamos a separar de Él? ¿Cuál sería la lógica de separarnos? Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿Por qué nos incomoda tanto el tema de estar conectados con el Señor? Porque al estar conectados con el Señor, entendemos que hay un proceso de santidad. Y esa santidad es algo que muchas veces nos incomoda. Y uno tiene que reconocer, ¿sabes qué, Señor? Hay momentos en los que estar tan cerca de ti es maravilloso. Nos agrada cuando nos cuidas, cuando nos provees. Pero hay otros momentos donde no queremos estar contigo, ¿sí? Y no queremos estar contigo porque queremos hacer otras cosas, ¿sí? A mí me pasa con mis hijos. A veces yo a mis hijos los aprieto, los abrazo y ya no quieren que los esté abrazando. Y quieren que me vaya a una distancia donde ellos puedan hacer lo que quieren hacer. Y a veces yo me pongo a jugar con ellos porque estoy en la cocina y ellos están en la sala y les digo que no hagan algo y empiezan a hacerlo porque me fui a la cocina y luego salgo otra vez y ya están en eso y se regresan de nuevo. Aunque me amen, mi presencia les incomoda. No les incomoda del sentido de me repelen. Les incomoda en el sentido de que no pueden hacer aquello que quieren hacer. No Entonces, están libres. uno como creyente, uno como creyente, tiene que entender eso y decírselo al Señor. Señor, hay momentos de mi vida donde me incomoda tu presencia, porque quiero ser yo, pero son los momentos donde me estoy despegando de la vida. Y este es un mundo tan hostil que no podemos despegarnos. El niño cuando va por la calle quiere correr, el papá lo coge de la mano, porque hay autos, lo carga, ¿sí? Porque sabe que estar Amén. juntos es un motivo de supervivencia, de vida. Humanamente, mi hijo piensa que es de goma, que puede saltar de donde sea y no le va a pasar nada. Mm, Casualmente estaban por ahí gritando, porque no quieren hacer las cosas. Así son los niños, así somos nosotros.
y es necesario compartirle al Señor estas partes, porque es importante para el crecimiento, decirle, Señor, hay áreas de mi vida donde me está siendo tan difícil sentir tu presencia. Y esas áreas generalmente son aquellas donde tenemos dificultad para perdonar, dificultad para dejar actividades que no nos edifican, dificultad para servirlo en algunas áreas. Entonces, decirle al Señor con sinceridad, Padre, me incomoda esto de ti. Y dejar que el Señor, como es Él, nos reconecte con aquello que Él quiere para nosotros y nos devuelva esto. Salmos 27:4 dice, una cosa he demandado yo al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Cuando yo le digo al Señor lo que me incomoda de Él, el beneficio de eso, de esa sinceridad, es que Él pondrá en mí el querer como el hacer. Ese deseo de estar con Él muchas veces dependerá de una conversación honesta con el Señor. Si no tenemos esa conversación honesta con el Señor, en algún momento vamos a pensar que estamos en Él y hace tiempo nos alejamos de su presencia. Entonces, miren lo maravilloso que es una cosa demandado. ¿Cómo el Señor puede convertir a el no quiero estar contigo a una necesidad de estar en su casa? Cuando nosotros vemos el ejemplo del el hijo pródigo quería quedarse o quería irse inicialmente de la casa del padre. quería ir. Quería irse. ¿Pero por qué quería irse? Porque había cosas de ser hijo que le incomodaban. Él no quería trabajar, él no quería hacer las cosas de la casa probablemente. ¿Qué es lo que estaba pasando en el corazón del hijo? Había cosas del padre que le estaban incomodando. ¿Qué hubiera sido más sencillo que las trabajara con su padre? Mira, papá, me molesta esto, me incomoda. Y seguramente el padre con sabiduría habría podido subsanar eso, porque dijo, no, me voy. Tal era su transformación, o tal fue su transformación cuando dice la palabra volviendo en sí, que él ahora quería estar en la casa del Padre, aunque sea como un siervo. Entonces, ya sea el mundo y sus aflicciones, o ya sea la comunión con Él, ambas tienen un único fin, es que nosotros anhelemos estar en su presencia. Al punto de que estar con Él ya no sea una imposición. Entendemos acá lo del regalo y lo que es la unión, lo que es la necesidad de estar con Él y eludir cualquier cosa que nos impida eso. Ya no necesito, aquí no dice, es que yo necesito que el pastor me esté motivando todo el tiempo, en Salmos 27:4. Dice, una cosa es demandado. ¿Qué es lo que pasa con las personas, no? Eh, hay que estarlos obligando a que vayan a la comunión con el Señor de una u otra manera. Pero ¿qué es lo que dice acá? He demandado, ya no es una imposición de nadie, nadie me lo está imponiendo. Yo necesito estar con Él, ¿sí? Y eso es más o menos lo que pasa con el primer amor, ¿no? Todos los días de mi vida, no solo los martes, no solo los jueves, no solo los domingos, todos los días de mi vida. Y dice, esta buscaré, he demandado, hay una demanda y una necesidad de estar con el Señor. Pero esa necesidad no se queda en la necesidad o el anhelo. Dice, esta buscaré. No es que me van a estar invitando, ¿sí? Me van a tener que votar de la iglesia. Ya vayas a su casa, ya vamos a cerrar. Me van a tener que votar de la obra, ¿no? Ya evangelizamos mucho hoy día. Cambia lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces siendo un poco bromista en el sentido,
No es que Dios tenga que motivarte a que lo busques, sino que Dios mismo, ya duérmete, ya deja de orar un rato, ya descansa, ¿sí? Entonces, esa es nuestra meta como siervos, como hijos del Señor, que demandemos y busquemos definitivamente al Señor. Y esta parte es fundamental, Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, hay una expresión que usaba mi pastor David Campos que dice, convertidos o convencidos. El que fue convencido de que la fe es algo bueno, o por último, no es ni bueno ni malo, ¿ok? No entiende esto. Pero el que fue convertido por el amor del Señor, por su presencia, por su Santo Espíritu, lo ha recibido. Jeremías decía, propuse en mi corazón no hablar más de ti, pero había en mis huesos un fuego y en mi corazón un fuego y no lo pude resistir. Jeremías estaba diciendo en su momento duro, en su momento difícil de su ministerio, no quiero saber de ti. Pero el problema de Jeremías es que Dios ya estaba por dentro. Dios para Jeremías no era una ropa que te ponías y te sacabas. Era algo que estaba en su interior y que no se lo podía sacar. O sea, Jeremías cruzó la barrera, cruzó el umbral que a veces las personas no quieren cruzar. Pero ¿qué pasa si Dios está en mí? Una vez que está en mí, no lo voy a poder sacar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entramos tibiamente. Vamos a la iglesia, oramos, escuchamos, servimos un poquito, pero de lejos. Que Dios me rodee, que Dios me ponga su manto, pero que no se me meta por dentro. Porque en el momento que Dios se mete en mi interior, ya no voy a poder sacarlo. Ya no voy a poder irme, porque entenderé lo que entendió el apóstol Pedro cuando él dice, ante la pregunta del Señor, ¿ustedes también se van? ¿Qué le dice Pedro? ¿Dónde vamos a ir? O sea, Pedro le estaba diciendo, no hay más, no hay dónde. Tú eres el único lugar. No podemos irnos porque yo no puedo irme de mi interior. No puedo sacarme el corazón. Entonces, cuando nosotros hemos recibido verdaderamente al Señor Jesús, entendemos que Él está por dentro. Él está en nuestro interior. Por eso es importante, a veces es muy denostado la oración de fe. Decimos, Señor, entra en mi corazón. Lo que le estoy diciendo al Señor es, yo no quiero que seas una capa que me envuelva. Quiero que estés dentro de mí, donde ni siquiera yo podré sacarte. Que penetres mis huesos, mi corazón, que seas como un fuego ardiente. Que aunque yo quiera sacarte de mi vida, no puedo hacerlo, porque te has convertido en mi vida. El apóstol Pablo dirá, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces Pablo estaba diciendo, ya no puedo hacer nada. Él está en mi interior, donde ni yo ni el mundo lo puede sacar. Su presencia en mi corazón y en mi mente. Para Amén. salvación, para eternidad y para llevarlo a las vidas de otras personas. Vamos a orar para terminar este tiempo y ponernos en manos del Señor. Luego subir el video y también la diapositiva. Bendito eres tú, Señor Dios, que habitas en mi interior, en mi corazón. Si alguien, Señor, ve este video, Señor, y no te ha conocido, Señor, quiero orar por esa persona, invitarlo y decirle, no permitas que Dios esté fuera de ti, alrededor ni a tu lado, sino que genuinamente puedas decirle,
Señor Jesús, te abro mi corazón. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. No quiero que estés fuera de mí. Quiero que estés en un lugar de mi interior donde mañana ni yo mismo pueda sacarte, ni el mundo, ni lo alto ni lo profundo, sino que coloques tu salvación en mi interior y ya no viva yo, sino que tú vivas en mí. En tu santo nombre oramos, Padre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos veremos el próximo jueves en nuestra siguiente palabra. Amén, amén, amén. Gracias.